Voy copiando la reacción. Voy copiando la... Estaba mirando y el punto 3 es un montón de preguntas tiene. Es un montón. Se fue al tacho. Voy a hacer el 3, de hecho, porque ahí va todo. Me parece que sí, ¿no? Sí, sí. Si yo explico el 3, después el 2 lo van a poder hacer tranquilamente, y se sigue ¿Te también. imaginas te clavo un ejercicio así en el parcial? Se te agarra un infarto. No, boludo, No creo. Me muero. Una CB ahí quedó tildando. Quedás echada ahí. Lo bueno es que está balanceada. Por Dios, ¿qué le pasa a esa mujer? Mirá los ejercicios lo que son. Mamá. Ayer estaba recopada, no saben lo que era una delicia, boludo. Bueno, esta ya está balanceada. Fíjense, acá tengo 2 oxígenos, acá tengo 2 azufres, acuérdense que este 2 influye al azufre y a los oxígenos. Y tengo 4 oxígenos, ¿sí? Cada molécula de esta de dióxido de azufre tiene un azufre y 2 oxígenos, y tengo 2 moléculas de esos. Entonces tengo 2 azufres y 4 oxígenos. En total tengo 6 oxígenos y 2 azufres. Le sumo estos oxígenos acá. Esto es lo que tengo del lado de los reactivos. Del lado de los productos pasa lo mismo. Tengo una molécula de trióxido de azufre, un azufre y 3 oxígenos. Pero tengo 2 de esas. Entonces en total tengo 2 azufres y 6 oxígenos. O sea que esto ya está balanceado. Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Nuestro cuadrito para poner la receta, ¿sí? Mi receta dice que si yo pongo 1 mol de oxígeno y 2 moles de dióxido de azufre, obtengo 2 platos de trióxido de azufre. ¿Sí? A ver si el tipo de reacción que ponen acá sería de síntesis. Fíjense, cuando 2 o más reactivos se combinan para formar un solo producto. Vayan al teórico, en la página 5, otra vez. Ahí están todas las reacciones. La primera de todo. Cuando tengo varios reactivos de este lado y de este lado un solo producto, es que es de síntesis. Acuérdense que la anterior era de descomposición porque tenía un solo reactivo y a partir de un solo reactivo formaba 2 o más productos. Claro, en este caso, al inicio hay 2 que se suman y después hay uno que ya está formado al final. Tal cual. Entonces es de síntesis la reacción. Ok. Bien. Bueno. O sea, en la evaluación vos pensás que esto lo preguntaría que se forma. Sí. Lo va a preguntar. Ok. Antes de empezar con todos los ítems, voy a explicar el mol. Porque acá, si ven, empieza a preguntar, en la 3 dice cuántas moléculas de trióxido de azufre se obtienen. Entonces tenemos que saber bien qué es el mol. El mol lo tienen que pensar como si fuese una docena, por ejemplo. ¿Sí? Yo tengo una docena de huevos, una docena de facturas, una docena de plumas. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo adentro de una docena? ¿Qué número de cosas tengo dentro de una docena? 12. 12. ¿Sí? No importa de qué, o sea, una docena de lo que yo diga dentro va a tener 12. Si digo una decena de lo que sea, dentro va a tener 10 unidades. ¿Sí? El mol, que va a ser como si fuese una docena, adentro tiene, ojo con este número, 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? Si a mí me dice un mol de molécula, voy a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Si me habla de un mol de átomos, voy a tener adentro 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si me hablan de un mol de bananas, voy a tener 6,02 por 10 a la 23 bananas. ¿Sí?
¿Qué es lo que cambia entre que yo tenga una docena de huevos y una docena de plumas? ¿Qué se les ocurre que cambia? Aparte de que Peso. el peso, El peso. tal cual. Nosotras en la receta anterior pusimos un mol de azúcar y pusimos el peso de ese mol de azúcar. ¿Sí? Sí. Si yo tengo un mol de otro, no sé, de oxígeno, el mol de oxígeno pesa 32 gramos. Cambia la masa. Pero ese mol de azúcar y este mol de oxígeno adentro tienen 6,02 por esa a la 23 moléculas, en este caso de oxígeno, en el caso del azúcar tengo 6,02 por esa a la 23 moléculas de azúcar, ¿sí? Siempre tengo la misma cantidad dentro, pero lo que va cambiando es el peso, dependiendo de qué compuesto estoy hablando, ¿sí? Entonces, a ver si habla de átomos en algún momento, si no, ni las enrosco con eso. No, no habla de átomos. Ok, entonces nos vamos a quedar con esto. ¿Ah? Bien. Entonces, así como la receta la escribimos en moles, que son como las tazas, en masas, ¿sí? Que son los gramos, también vamos a poder expresar la receta en moléculas, en número de moléculas. ¿Sí? Ahora acá empieza con las moléculas. Entonces a nuestro cuadrito le vamos a sumar las moléculas de cada compuesto que tengo en mi receta. ¿Está? Entonces, mi receta me dice que yo tengo que poner un mol de oxígeno, 2 moles de dióxido de azufre y que obtengo 2 moles de trióxido de azufre. Cada mol de estos tiene una masa. Esperen que acá me olvidé de poner mi pantalla grande. Se está viendo Dai nada más. Ahí está. Entonces, ahora abajo voy a poner las masas. Esto pesa 32 gramos. El dióxido de azufre, tengo el azufre que pesa 32, más 2 oxígenos, 64. Pero yo tengo 2 de esos. O sea que es 64 por 2, 128 gramos. El trióxido de azufre tiene un azufre más 3 oxígenos, 16 por 3. Todo eso me da 80. Anailu, Sí, ¿de dónde sacaste el 32? de la tabla periódica. Me O lo sea, acuerdo, no tenía la tabla periódica en la mano, pero el azufre pesa 32,06. Yo lo redondeo. Azufre. Estoy buscándolo para. El azufre es el número 16, está abajo del oxígeno. Ah, ok, listo. 16, ahí va. Bien. El trióxido de azufre pesa 80, pero tengo 2 moles, o sea, 160 gramos. ¿Dónde se ve eso? En la tabla periódica, ¿qué tabla periódica tenés? ¿La celeste? Sí, la celeste. Bien, está abajo Debajo del del nombre. nombre. Abajo el Perfecto. nombre, Ahí la encontré. ¿sí? Sí. Genial. Bien, entonces tengo mi receta en tazas, que son los moles para nosotros, la receta en masa, y ahora vamos a sumar las moléculas, ¿no? Entonces, yo tengo un mol de oxígeno, o sea que tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Porque tengo un mol, y un mol de lo que sea, siempre tiene adentro 6,02 por 10 a la 23. No sé si en el teórico ya lo pone, pero este número se llama el número de Avogadro. No sé si lo llega a poner en algún lado el nombre. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el dióxido de azufre? El dióxido de azufre tengo 2 moles. O sea que ya no tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Tengo 6,02 por 10 a la 23 por 2. Es como tener 2 docenas. ¿Sí? Si yo tengo 2 docenas de factura, tengo 12 por 2. ¿Sí? ¿Cómo pongo el 6,02 por 10 a la 23? Pongo 6,02 en la calcu. No se pone por 10, no pongo el por y 10. Tienen que buscar esta tecla que dice exp. Esto que lo paso ayer, lo de la notación científica, el lunes, perdón.
no se pone por 10, porque si yo pongo por 10, me multiplica este número por 10, y no es lo que yo estoy queriendo poner. Yo lo que estoy indicando con esto es que mi coma, esta coma que está acá, se tiene que mover 23 lugares hacia la derecha. ¿Sí? Eso es lo que a mí me indica la notación científica, que el otro día lo paso, no lo decía. ¿Sí? La notación científica me indica hacia dónde tengo que correr la coma que está escrita acá. ¿Sí? Si este número de acá arriba, el exponente es positivo, es que la coma yo la voy a tener que correr hacia la derecha. Y si este número que está acá es negativo, me indica que la coma yo la tengo que correr hacia la izquierda. Los lugares que me dice el número. Entonces, este número es gigante, porque imagínense que me tengo que correr 23 lugares hacia la derecha. Esta coma que está acá se me tiene que mover 23 lugares para allá. ¿Está? Entonces, para no escribir en un choclazo de números, existe la notación científica que me abrevia el número. ¿Está? Entonces, este por 10 no es que estoy multiplicando por 10 el número. ¿Está? Entonces, ese por 10 se escribe con esta tecla que dice X. Algunos la tienen acá. Y después pongo 23, que es el exponente. Eso sí lo escribo. ¿Está? Ahí escribí el número. Ahí puse 3 en vez de... Me quedó 3. 23. Bien, eso lo tengo que multiplicar por 2, porque acá tengo 2 moles. Cada mol tiene 6,02 por eso a la 23, pero yo tengo 2. De vuelta, si lo pienso como la docena, cada docena tiene 12, pero ahora acá yo tengo 2 docenas, entonces tengo que hacer 12 por 2. ¿Ah? Esto da 1,204 por 10 a la 24. Ese por 10 a la 24 me dice que esta coma de acá está corrida 24 lugares para allá. Y lo mismo... No me da. ¿Qué? ¿Cómo? Tengo que poner 6,02 x Pues X por 23. No. El X es esto, el por 10. Y después ya pones el 23. Ah, ok, 23, es igual 6,02. A la 23 me dio. No. 6,02 X, la tecla X, X, 23. sí. 23. Pone igual. Ahí se te Sí. escribe el número. Ahora pone por 2, porque tenés 2 veces eso. 6,02 x 23 igual por 2. Ah, ahora sí, perdón. ¿Sí? Lila Ahora y sí. Eli, ¿pudieron? Yo puse todo junto, por 2. Ya ¿Y lo te dio? puse. Sí, sí. Genial. Lila, ¿pudiste? Lila. Se fue Lila. Bueno, eso es lo mismo que hay que hacer con lo paso cuando manda lo de notación científica. Ah, ok. ¿Pudiste, Lila? Buenísima. Joya. Bien. Para el trióxido de azufre lo mismo. De vuelta, tengo 2 moles. Entonces voy a hacer 6,02 por eso a la 23 por 2, el mismo número. Barbie, ¿vos viste cómo se escribía la notación científica? ¿Estabas? Sí. Joya. Igual después lo voy a volver a ver porque esa parte me la perdí, pero tranqui. Ayer Bueno. lo vi más o menos en lo de lo paso. Bien. Entonces ahora tengo mi receta en moles, en masa y en moléculas. Y ahora voy a poner los datos que me va diciendo el problema para yo ir haciendo las reglas de 3. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que si yo pongo 6,02 por eso a la 23 moléculas de oxígeno con 128 gramos de dióxido de azufre, genero 2 moles de trióxido de azufre. ¿Sí? Estoy usando mi receta solamente que en diferentes idiomas. ¿Sí? Así como yo antes les decía tazas y gramos, supónganse que ahora sumamos mililitros. Porque también yo podría dar, no sé, la leche la podría dar en mililitros, si quisiera, en vez de en tazas o en vez de en masas. ¿Sí? Bien. Vamos a la primera pregunta entonces, que dice, ¿cuántos gramos de trióxido de azufre? Acá está mi incógnita, y necesito gramos,
o sea que lo que estoy usando es masa ahí, se obtienen con 100 gramos de dióxido de azufre. Entonces, mi dato de dióxido de azufre está en masa, y el de la incógnita también, o sea que lo que yo voy a usar de mi cuadrito son la masa y masa. ¿Sí? No tiene sentido que use moles si mi dato está en masa. ¿Está? Entonces planteo con la receta mi renglón de la regla de 3. Si yo ponía 128 gramos de dióxido de azufre, se me destapa el oído y se me tapa y me da una puntada. Si yo ponía 128 gramos de dióxido de azufre, generaba 160 gramos de trióxido de azufre. Eso es lo que me decía la receta. Pero yo no puse 128 gramos, sino que puse 100, que es lo que me dice la pregunta. Entonces, con esos 100, ¿cuánto genero? X. Sí. 100 por 160. Acuérdense que la regla de 3, eso. Acuérdense que la regla de 3 empiezo del lado enfrentado a la X, multiplico cruzado y divido derecho. Siempre más allá de donde esté la X, empiezo del lado enfrentado a la X, multiplico cruzado, divido derecho. ¿Está? Entonces es 100 por 160 dividido 128. Y da 125 gramos. Bien. Coincide con la respuesta de ella. ¿Por qué hay un 3? ¿Un 3? ¿En dónde? Porque ¿En el genero resultado? es en la molécula, trióxido de azufre. Azufre y 3 oxígenos. Ok. Bien. ¿Se entendió este? Sí, sí. Sí. Bien. El B me dice, ¿cuántos moles de oxígeno? O sea que ahora mi incógnita está acá. Y la pregunta es en moles. ¿Cuántos moles de oxígeno son necesarios para obtener 7 moles de dióxido de azufre? Acá tengo mi dato y acá tengo mi incógnita ahora. Tanto mi dato como mi incógnita están en moles, o sea que los datos que yo voy a usar del cuadrito son en moles. ¿Está? Entonces, esto me decía que un mol de oxígeno me generaban 2 moles de trióxido de azufre. Bueno, pero yo no quiero generar 2 moles de trióxido de azufre, quiero generar 7. Entonces, para generar 7, ¿cuánto de oxígeno debería obtener? Debería de poner. ¿Sí? X. De vuelta, empiezo del lado enfrentado a la X, multiplico cruzado, divido derecho. Esto da 3,5. Eso es lo que yo les decía con la receta, de vuelta, vuelvo a la torta. Si a mí me dicen que tengo que poner 5 tazas de harina y 4 huevos, pero cuando voy a hacer la receta, para hacer una torta de 1 kilo, pero yo no quiero hacer una torta de 1 kilo, quiero hacer una, no sé, de medio kilo, tengo que poner la mitad de todo. Bueno, eso es lo que estoy haciendo acá. Yo obtenía 2, bueno, pero ahora yo quiero obtener más. No quiero obtener 2, quiero obtener 7, entonces debería poner más de este lado. ¿Cuánto? Y bueno, lo calculo con la receta. Bien, ¿se entendió este? Sí, genial. Juro que voy a empezar a cocinar así. Sí. Lo que estaba viendo que si no te haces el cuadrito ese bien prolijo, después para hacer las cuentas... es clave el cuadrito, es un toque más. Lo que pasa es que hay que practicar para agilizarlo más que nada para el momento del examen.
Pero sin el Claro. cuadrito, la verdad es que hay que estar como muy entrenado como para visualizar en el aire los datos. Tal cual. No, pero está bueno, te facilita un montón más para después hacer el resultado. Yo les diría que para el día del examen ya tengan en una hoja armado como un cuadrito, entonces nada más ponen la reacción arriba y le ponen los datos que van, ¿no? Pero ya se ponen mol, masa, moléculas. Está buena esa. Sí. Bien, el C dice, ¿cuántas moléculas? Ahora moléculas me habla. De trióxido, perdón, de azufre se obtienen con 2,3 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. O sea que ahora mi dato y mi incógnita están en moléculas. Entonces. Esto es lo que pongo. Y esto es lo que necesito saber. Entonces, mi receta decía que si yo ponía 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, generaba 1,204 por 10 a la 24 moléculas de trióxido de azufre. Pero yo no puse 6,02 por 10 a la 23, puse 2,3 por 10 a la 23 moléculas. Entonces genero X. Empiezo del lado enfrentado a la X, multiplico cruzado, divido derechito. Acuérdense que acá esto es X. Bien. Me da 4,6 por 10 a la 23. Bien, es lo que dice ahí, queda. Molécula. Es muy importante cuando hagan el examen que si van a dar la respuesta, pongan el número y de qué están hablando, si de moléculas, de moles, si es en gramos. ¿Sí? Fíjense que ella acá todas las respuestas pone la unidad, que sería el gramo, la molécula, el mol, y de quién. Sí, yo acá no puse de trióxido de azufre, pero debería de responder diciendo trióxido de azufre. A mí me da 0,46. ¿Te comiste algún exponente o alguna coma seguro? Volvelo a... 2,3 por 1,0204. Pará, qué pelotudo. ¿Pusiste el 204. X 23 y eso? No. Claro. O sea, sería 2,3 x 23 igual, ¿no? Por Sí. 1,204 x a la 23. No, guarda que allá es a la 24, ¿eh? Perdón. A la 24 dividido 6,02 x a la 23. Vale. Es igual a... Ahora sí me dio. Genial. 4,6. Sí, tengan en cuenta eso. Si están calculando moléculas, casi siempre va a estar a la 20 y algo. ¿Sí? Es muy raro que esté a la 2, a la 3 o a la menos algo. Es muy raro. Sí, casi siempre si es moléculas, está a la 20 y pico el exponente. Los moles, como poquitísimo, les puede dar por 10 a la menos 3. Con toda la furia a la menos 4. ¿Sí? Pero nunca se están calculando moles, les puede dar a la 23, por ejemplo. Sí, moléculas, pero moles no. Bien. Ahora, el que sigue dice, ¿cuántos litros de oxígeno en CNPT reaccionan con 100 litros de dióxido de azufre en CNPT? Bueno,
Cuando me hablan de esto, lo primero que tengo que calcular yo son los moles. CNPT, no sé si se acuerdan de gases, de la clase de gases, es condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? La presión es una atmósfera y la temperatura es 0 Kelvin. ¿Está? No nos va a preguntar eso, pero para que sepan que es CNPT. Y en esas condiciones, un mol de lo que sea, de cualquier gas, esto es para gases, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Entonces, para yo calcular los litros que voy a usar, por ejemplo acá que me dice de oxígeno, lo primero que tengo que saber es cuántos moles de oxígeno usé. Y después hago la regla de 3. Si un mol ocupaba en 22,4, los moles que yo necesito, X. ¿Sí? Entonces, me pregunta los litros de oxígeno que reaccionan con 100 litros de dióxido de azufre. O si no, en el cuadrito podríamos agregar los litros también, si quisiéramos. ¿Sí? Así como pusimos moléculas, mol, masa, podría agregar uno más acá que sea con litros. ¿Está? Un mol de lo que sea ocupa 22,4. Entonces, en mi receta tengo un mol de oxígeno, o sea que tendría que usar 22,4 litros. Eso sería una forma más de expresar la receta. Con este mol de oxígeno necesito 2 moles de dióxido de azufre. O sea, 22,4 por 2. Cada mol me ocupa 22,4, pero yo tengo 2. Entonces es 44,8. Y obtengo 2 moles de trióxido de azufre, o sea, también 44,8 litros. Y ahora tengo un renglón más para el cuadrito y para poder hacer las reglas de 3. Y acá me preguntaba cuántos litros de oxígeno necesito para que reaccionen 100 litros de dióxido de azufre. Entonces, 22,4 litros de oxígeno reaccionaban con 44,8 litros de dióxido de azufre. Pero yo no quiero que reaccionen 44,8, quiero que reaccionen 100 litros. Entonces, ¿cuánto necesito de esto? 50 litros. Empiezo del lado enfrentado a la X, multiplico cruzado, divido derechito. ¿Sí? Sí, sí. Ahí habló, creo que Leila. ¿Leila? Eli, ahí vi. Eli, que no, que se le fue. Bien. El que sigue me dice el número de moles necesarios para obtener 500 gramos de trióxido de azufre. Entonces, moles de dióxido. Bien, ahora mi incógnita está acá y es el mol. Y el dato que tengo es del trióxido de azufre en masa, 500 gramos. Y acá ya empiezo a mezclar unidades, porque hasta ahora veníamos moléculas con moléculas, moles con moles, litros con litros, pero ahora tengo un dato en gramos y una incógnita en moles. O sea que ahora ya empiezo a cruzar los datos del cuadrito. Ahí entro ahí. Eli, ¿me escuchás ya o todavía no? Hola, sí, volví. Sí.
Sí, no sé qué le pasó a mi celular que se desconectó del wifi. Ah, es del Wi-Fi, sí, a mí me pasaba con el celular. Vamos por él, no sé en qué momento se desconectó. Por el E, vamos. Ah, bueno, dale. Dice, ¿cuál es el número de moles necesarios para obtener 500 gramos de trióxido de azufre? Moles de, perdón, de dióxido de azufre. Ahora ya empezamos a cruzar los datos, porque hasta ahora veníamos calculando gramo con gramo, mol con mol, moléculas con moléculas. Pero ahora acá tengo mi incógnita en moles y mi dato en masa. O sea que del cuadrito voy a tener que usar moles de dióxido y masa de trióxido. 2 moles de dióxido de azufre me generaban 160 gramos de trióxido de azufre. ¿Por qué elegí eso? De vuelta, porque lo que me pregunta el enunciado es en moles de dióxido, y el dato que me da son 500 gramos, o sea, masa de trióxido. Entonces, si 2 moles me generaban 160 gramos, 500 gramos se van a generar a partir de X moles. De vuelta, multiplico cruzado, divido derechito. Bien, da 6,25. Bien, el de abajo me dice, ¿cuántos gramos de trióxido se obtienen con 8,1 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno? De vuelta, ahora empieza a mezclar todo, ¿está? Ahora tengo moléculas de oxígeno y necesito obtener un dato en masa de trióxido. Antes de pasar, ¿este se entendió? Sí, sí. No, ¿lo puedes explicar de nuevo, porfa? Sí. Decía, ¿cuál es el número de moles de dióxido de azufre necesarios? O sea, ¿cuánto tengo que poner para obtener 500 gramos de trióxido? Entonces, la incógnita le corresponde al dióxido y en moles. O sea que cuando yo haga la regla de 3 tengo que usar moles de dióxido, que fue lo que puse acá. El dato está en masa y es de trióxido, o sea que cuando haga la regla de 3 tengo que usar la masa de trióxido. Entonces, según la receta, 2 moles o 2 tazas, como le quieras decir, de dióxido de azufre, me generaban 160 gramos de trióxido. Eso es lo que me dice la receta. Bueno, yo no quiero generar 160 gramos, quiero generar 500. Entonces, si yo quiero generar 500 en vez de 160, no tengo que poner 2, tengo que poner otra cantidad. Entonces hago la regla de 3. Si 2 me generaban 160, 500 los genero a partir de 6,25. ¿Sí? Sí. Venga. Bien. La próxima dice, ¿cuántos gramos de trióxido? O sea que ahora la incógnita es masa y de trióxido. Se obtienen con 8,1 por 10 a la 23 moléculas, ahora acá es moléculas, de oxígeno. Lo mismo que recién, tengo que mezclar datos. Moléculas. El dato que tengo que usar de oxígeno tiene que ser en moléculas. Voy a la receta. 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno me generaban 160 gramos de trióxido. ¿Por qué voy al 160? Porque la pregunta es en masa, o sea en gramos, y de trióxido. Y mi dato es en moléculas de oxígeno. Por eso mezclo moléculas con masa.
6,02 por 10 a la 23 de oxígeno, me generaban 160 gramos de trióxido. 8,1 por 10 a la 23 moléculas me generan X masa. Bien. Por más de que esté la respuesta, igual lo hago en la calcu por las dudas. Bien. 215,28. ¿Entendió? ¿Qué dice 295? No, 215, perdón. 215. Renuevo la llamada porque se me va a cortar cuando esté haciendo los otros. Y seguimos. Dale, dale. Terminamos.